Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo a una noche más de conferencia profética. Veo que hay un buen número de hermanos, así que gloria a nuestro Dios porque los temas se están aprovechando. Así que podemos decirte que valió la pena venir desde Tecoluca hasta acá. Está bien, va. Hermanos, vamos a deleitarnos con la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener un tema exquisito. Espero que hayan traído sus Biblias porque vamos a estudiarla. Yo creo que hay visitas en nuestro medio. Hay visitas, así que sean bienvenidos, hermanos y amigos, a este lugar tan especial donde estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque permites que tu pueblo se reúna una noche más para escuchar tu santa palabra. Bendice las visitas, que este mensaje, Señor, sea de salvación, que podamos aceptar tu palabra y podamos recibirla en nuestros corazones. Bendice a todos los hermanos que se han hecho presentes, tus hijos, que podamos estar atentos y en reverencia escuchando tu palabra. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me siento feliz y dichoso saber de que en Guatemala, en Chillac, se está sembrando la semilla de la verdad presente. Estos temas, hermanos, son una joya. Son temas que como pueblo necesitamos escucharlos y que la gente también necesita escuchar estos temas, hermanos. Hay un tema especial que el mundo necesita conocer y es los mensajes de los tres ángeles. Así que en esta noche vamos a estudiar un tema supremamente interesante. Yo quiero que se concentren, hermanos, porque estos temas se necesita mucha concentración, porque si no estamos concentrados podemos perdernos. Así que vamos a iniciar. Hay un principio de interpretación profética que se le conoce, la historia se repite. Lo que pasó en el pasado se vuelve a repetir. Esto lo dice Salomón, Eclesiastés 1:9. Noten cómo dice el sabio Salomón, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir. Este es un principio vital a la hora de interpretar las profecías bíblicas. La historia se repite. Vamos a ver algo muy interesante de cómo Satanás va a engañar al mundo entero. Y Satanás engañará al mundo entero a través de una falsa unidad. Cristo Jesús oró por sus discípulos de la siguiente manera. Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Me interesa que leamos el texto bíblico. Me gusta que la gente lea lo que dice el texto bíblico, porque en la palabra de Dios hay poder. Noten cómo Jesús oró por sus discípulos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. Aquí Jesús está orando por la unidad de su iglesia. Tenemos que estar unidos. El éxito de la predicación del Evangelio es que estemos unidos. No tiene que haber divisiones. Tenemos que estar unidos como la iglesia primitiva que estaban unidos, unánime. Y Cristo está orando por su iglesia que estemos unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué preciosa oración hizo Jesús antes de irse al cielo. Orar por la unidad de su iglesia, orar por la unidad de sus discípulos. ¿Saben de qué es una gran bendición ver la iglesia llena, escuchando la palabra de nuestro Dios? Estamos viendo en los últimos días, hermanos, y tenemos que estar escuchando esta clase de tema. Ahora, acabamos de leer de que Cristo desea que estemos unidos. La unidad es la clave para el éxito de la predicación del Evangelio. Ahora, vamos a ver de que también el diablo une a su gente. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. Quiero que se concentren. Así como Dios desea que nos unamos, también el diablo une a su gente. El diablo también une el mal. El mal se une. Vamos a ver un versículo bíblico que está en la parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 27 al 28. La parábola del rico y Lázaro, hermanos, no es una parábola literal. Las iglesias protestantes toman esta parábola como literal, que cuando alguien se muere se va para el, si es bueno se va para el cielo, y cuando alguien es malo se va para el infierno. El catolicismo dice que nos vamos para el purgatorio. Pero la parábola del rico y Lázaro debe entenderse en una forma alegórica. Es una alegoría. El rico, en la parábola del rico y Lázaro, representa a los fariseos. Y Lázaro, con nombre propio, representa a Lázaro, hermano de María y Marta, que más tarde Cristo lo iba a resucitar, y aún así los fariseos no iban a creer en Cristo. Al contrario, iban a buscar a Cristo y a Lázaro para matarlo. O sea, la parábola del rico y Lázaro es una parábola alegórica. El rico representa a los fariseos y Lázaro representa al hermano de María y Marta, y también Lázaro representa a los gentiles. Es una parábola alegórica, no debe de entenderse literal, porque si entendemos literal esa parábola caemos en terribles contradicciones. Por falta de tiempo no podemos hacer un estudio serio y profundo de la parábola del rico y Lázaro, pero en mi canal tengo temas sobre eso. Pero quiero que analicemos un versículo que está en esta parábola del rico y Lázaro. Está en Lucas capítulo 16, versículos 27 al 28. Lucas capítulo 16, versículos 27 al 28. Dice así: Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Esto está diciéndolo el rico que representa a los fariseos. Porque tengo 5 hermanos. Noten, este rico tenía ¿cuántos hermanos? 5 hermanos. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, ¿quiénes eran estos 5 hermanos? Si el rico representa a los fariseos, ¿quiénes son estos 5 hermanos? Les explico. La nación judía estaba dividida en 6 sectas. Todos eran judíos, pero estaban divididos doctrinalmente. Los fariseos tenían 5 hermanos más: los escribas, los celotes, los herodianos, los saduceos y los esenios. Eran sectas judías, pero que estaban divididos doctrinalmente. Los fariseos no se podían ver con los saduceos, se odiaban doctrinalmente. Los fariseos eran más conservadores, creían de que el alma era inmortal, mientras que los saduceos era una secta que no creía en la resurrección ni en ángeles. Pero estas sectas, aunque eran judías, estaban divididas doctrinalmente. No se podían ver los fariseos y los saduceos.
Como decimos los salvadoreños, cuando se veían se agarraban de las mechas. ¿Entienden esa palabra? ¿Comprenden esa palabra? En El Salvador tenemos unos dichos. Así que si por momentos hablo algunos dichos, recuerden de que soy salvadoreño. Ok, los saduceos y los fariseos se odiaban. Pero es interesante, hermanos, que esta secta, aunque todas eran judías, profesaban ser pueblo de Dios, estaban divididos doctrinalmente, pero, escuchen, a la hora de matar a Cristo, se unieron, dejando a un lado sus diferencias doctrinales. Se unieron con un propósito: buscar la ayuda del poder civil de Roma para que Roma diera un decreto que los judíos mataran al Mesías. Noten, mira el diablo cómo es de astuto. Cuando mataron a Cristo, hubo una coalición impía. La iglesia de ese tiempo, o sea, la nación judía, se unieron con un solo propósito: buscar la ayuda del poder civil de Roma para matar al Mesías. Porque los judíos estaban esclavizados por Roma en ese tiempo, hermanos. Los judíos no podían hacer nada. Buscaban siempre la ayuda del poder civil de Roma. O sea, en los tiempos de Cristo, la iglesia se unió con el poder civil para que mataran al Mesías. Imagínense cómo el diablo es astuto. La iglesia, podemos decir, la iglesia judía, dejaron sus diferencias doctrinales y se unieron con un solo propósito: para matar al Mesías. Es interesante que cuando mataron al Mesías, a Cristo se le hizo un juicio religioso y un juicio político. Y noten que los judíos llevaron a Cristo donde Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Gobernador romano que gobernaba a Judea en ese entonces. Noten cómo dice Juan 19, versículo 15. Noten el profeso pueblo de Dios, que se creían hijos de Abraham, los judíos. Noten lo que están haciendo con el Mesías. Juan 19, versículo 15. Juan 19, versículo 15, dice así: pero ellos gritaron. ¿Quiénes? Los judíos, los fariseos. Los que profesaban ser pueblo de Dios ahora se están uniendo con un propósito. ¿Cuál propósito? Matar al Mesías. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Terrible, hermanos. A voz alzada están rechazando la teocracia. Están diciendo que César, el emperador romano, era su rey. El profeso pueblo de Dios uniéndose con un solo propósito: matar al Mesías. Hermanos, aquí podemos ver de que el mal también se une. Así como el bien se une, también el mal se une. Ahora, hay una profecía en el Salmos. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 2, versículos 1 al 3. Noten qué interesante como dice este salmo. Este es un salmo mesiánico. Salmos capítulo 2, versículos 1 al 3. Me dicen, hermanos, si voy muy deprisa o voy más despacio. ¿Está bien así? Ok, porque me interesa que lean el texto bíblico. No quiero que me escuchen a mí. Quiero que lean el texto bíblico. Salmos capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ¿qué? Unidos. Pregunta, hermanos, ¿el mal se une? Sí. ¿Pero para qué se van a unir? Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Este Salmos, Pedro y Santiago lo citaron en Hechos 4, 25 al 27. Y es una profecía cómo los fariseos, los líderes religiosos se unieron para matar al Mesías. Esto lo corrobora Hechos capítulo 4, versículos 25 al 27. Dice así: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí se está citando el Salmos capítulo 2, versículos 1 al 3. Y dice: se reunieron los reyes de la tierra y príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y noten que aquí dice que esto se cumplió con Cristo cuando los sacerdotes y líderes religiosos se unieron para matar al Mesías. Y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, ¿quién era Herodes? Un gobernador romano. Noten, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, una coalición impía de gentiles, de sacerdotes, de judíos y del poder romano para matar ¿a quién? Al ungido de Jehová. ¿Y quién era? Cristo Jesús. O sea que el diablo une a su gente. Ahora vamos a ver, hermanos, algo muy interesante, que la historia se va a volver a repetir. ¿Se acuerdan lo que leímos en Eclesiastés 1:9? Que lo que fue, lo mismo que será, porque la historia se repite. Los adventistas, muchos nos catalogan como alarmistas, pero cuando leemos la Biblia no hay ningún alarmismo. La profecía se va a cumplir al pie de la letra. Saben de que al final de la historia el mal también se va a unir, pero para matar a Cristo en la persona del remanente. El diablo va a unir al mundo con un solo propósito: de perseguir y extirpar de la tierra al pueblo de Dios. Y esto no lo podemos pasar por alto. Esta es una profecía que se va a cumplir al pie de la letra. Y esto debe de alertarnos a nosotros. Debemos de conocer estos temas, hermanos, perfectamente bien, para que esto no nos vaya a sorprender. Según la profecía, la historia se vuelve a repetir. ¿Sabe quiénes van a perseguir al pueblo de Dios? Otros que profesan ser pueblo de Dios. Escuchen lo que dije. La historia se vuelve a repetir. Otros que profesan ser pueblo de Dios van a perseguir a los hijos de Dios. O sea que la persecución va a ser entre cristianos, profesos cristianos, persiguiendo a otros cristianos. Y según la profecía, va a haber otra coalición impía. Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. Y saben, hermanos, que esto es lo que estamos escuchando en esta noche, hermanos, es un mensaje que el mundo necesita conocer, porque el mundo allá afuera está confundido, está engañado. Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. Estas cosas os he hablado. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Significa que hay que ponerle atención a este mensaje, hermanos? ¿Es importante para nosotros este mensaje? Sí, porque está hablando nuestro Señor. Noten, se lo dijo a los discípulos y esto es para nosotros hoy. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. ¿Qué son sinagogas hoy? Los templos. Y noten, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? Terrible, hermanos. Pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora
os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque ya estaba con vosotros. La historia se va a volver a cumplir. Va a haber una persecución. La iglesia se va a volver a unir con el Estado, dejando a un lado sus diferencias doctrinales para perseguir a Cristo, pero ahora en la persona de sus hijos, del remanente. ¿Saben, hermanos, que esto pasó con la iglesia primitiva? ¿Saben dónde se levantó la persecución? Donde nació la iglesia, en Jerusalén. Allí mismo se levantó la persecución. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Hermanos, ¿vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Van siguiendo la hilación del tema? Ok. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En cuál muerte? De la Esteban. Más tarde Saulo llegó a ser ¿quién? Pablo. ¿Saben por qué a Pablo se le puso Saulo? Porque se le puso Saulo en honor a Saúl. ¿Saben quién era Saúl? Era un rey de Israel, un rey malo que quería matar a ¿quién? A David. ¿Se acuerdan? Pero según la Biblia, Saúl era alto, era grande Saúl. Lean la Biblia. Así que el nombre Saúl no correspondía, no cuadraba con Saulo. Entonces, a Saulo se le puso más tarde Pablo. ¿Saben por qué se le puso? Yo tengo un seminario, hermano, donde hablo acerca del significado de los nombres en la Biblia. Cada nombre tiene su significado. Pablo, ¿sabe qué significa? Pequeño. Casualidad que Dios le puso a Saulo, Pablo, Pablito, pequeño. Porque según la historia se infiere que Pablo era pequeñito. Era pequeño, lo que nosotros le llamamos ¿cómo? ¿Cómo? Chaparro. Chaparro. Porque enano es otra cosa, chaparro es otra cosa. Pero Saulo, hermanos, era una persona mala que perseguía a los cristianos. Más tarde se convirtió al evangelio. Pero noten cómo dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? O sea que la persecución ¿a dónde se levantó? En Jerusalén. ¿Y dónde nació la iglesia? En Jerusalén. Noten, profesos cristianos persiguiendo a otros cristianos. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba ¿a quién? A la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres. Era malo este Saulo, ¿va? ¿Se dan cuenta, hermanos, que por eso es que Pablo dijo: lo vil del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y dice, y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. O sea que la persecución no detuvo a la iglesia. La iglesia siguió predicando. Y eso significa tener la paciencia de los santos. Predicar bajo persecución. Predicar bajo ataque. Y yo siempre lo he dicho, hermanos. Donde se ve quién es cristiano es en tiempo de persecución. Mire cómo estamos bien bonitos aquí, bien bañados, bien perfumados, leyendo la Biblia tranquilamente sin que nadie los moleste. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero congregarse y serle fiel a Dios en tiempo de persecución es otra cosa. ¿Sí o no, hermano? Que los amenacen y le digan: no te quiero ver ahí congregado, si no te voy a aniquilar, a vos y a tu familia, es otra cosa.
Y vemos aquí que la iglesia no se detuvo. Aunque la iglesia era perseguida, la iglesia más predicaba el evangelio. Porque el diablo no pudo detener la predicación del evangelio. Cuanto más mataba a cristianos, eso era como una semilla. El evangelio más se propagaba por todos lados. Ahora vamos a ver, hermanos, que esto se va a volver a cumplir exactamente, hermanos. Escuchen, hermanos, lo que estoy diciendo. Esto se va a cumplir exactamente en el tiempo del fin y muy pronto lo veremos. Saben de que hay una historia tipológica que nos dice con lujo de detalle lo que pasará con la iglesia en el tiempo del fin. Hay una historia tipológica que vamos a estudiar perfectamente y es la muerte de Juan el Bautista. Saben de que la muerte de Juan el Bautista es una historia tipológica que anuncia lo que le hará el diablo a la iglesia en el tiempo del fin. Lo mismo que el diablo hizo con Juan el Bautista, el diablo hará con la iglesia en el tiempo del fin. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Están aquí todavía? Necesito que se concentren, hermanos, porque estos temas son delicados y necesito que este mensaje llegue correctamente a su mente. Saben de que el diablo, para matar a Juan el Bautista, unió a 3 integrantes. Hubo una coalición. Recuerden que estamos hablando de la unidad. El diablo también une a su gente. El diablo, para matar a Juan el Bautista, unió 3 integrantes. A un rey político llamado Herodes, a una prostituta llamada Herodías y a la hija de Herodías. Se unieron para quitarle la cabeza a Juan el Bautista. La pregunta es ¿por qué odiaban a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista predicaba como predican hoy los predicadores, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que Juan el Bautista era querido por la gente? Porque Juan el Bautista le decía a la gente, pacte con Dios $1000. ¿Verdad que los mensajes de Juan el Bautista eran así, que hablaban de amor, amor y amor, dame más amor? ¿Verdad que los mensajes de Juan el Bautista así eran? ¿Ya leí ustedes cómo predicaba Juan el Bautista? Ni cerca como yo predico, hermanos. Muchos hermanos me han dicho, hermano, hable más suavecito porque usted predica muy fuerte. Abuelada. Sí, porque abuelada termino. ¿Sabe, hermanos, que Juan el Bautista, los mensajes de él eran directos y tajantes? ¿Sabe cómo le decía a los fariseos en su cara? ¿Raza de qué? De víbora. ¿Y saben por qué Juan el Bautista lo odiaban? En esta coalición impía vamos a ver de que quien odiaba más a Juan el Bautista era Herodías, la prostituta. Porque Juan el Bautista le decía en la cara, están viviendo en adulterio. O sea que Juan el Bautista denunciaba el pecado de Herodías y Herodes. Así que el diablo, detrás de esta historia, vamos a ver de que el diablo quería eliminar a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era el Elías del Nuevo Testamento. Juan el Bautista era el siervo de Dios que Dios usó para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Juan el Bautista se levantó en un tiempo de apostasía para reformar a la nación judía, porque la nación judía estaba corrompida. Así que Dios levantó al profeta Juan el Bautista para llevar a los judíos otra vez al pacto. Y el diablo sabía de que la predicación de Juan el Bautista atraería a mucha gente. Dice la Biblia que se bautizaban hombres y mujeres, mas los fariseos rechazaban los designios de Juan. Pero mucha gente se convertía con la predicación de Juan el Bautista. Así que el diablo, noten que detrás de cada historia está el mal. El diablo aprovechó en una fiesta de matar a Juan el Bautista.
Y vamos a ver de qué manera el diablo mató a Juan el Bautista. Leamos con cuidado esta historia, porque es una historia tipológica. Ya lo vamos a ir a Apocalipsis. Marcos capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿Vamos bien todavía, hermanos? Allá atrás. Ok. Marcos capítulo 6, versículo 18 al 20. Porque Juan decía a Herodías: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba ¿qué? Matarle. ¿Por qué odiaba a esta mujer al profeta? ¿Por qué lo odiaba? Porque le señalaba ¿qué? El pecado. Noten. Y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan. ¿Quién era Herodes? ¿Un gobernador qué? Romano. Sabiendo que era varón justo y santo. O sea, Herodes sabía que Juan era un varón justo y santo. Y le guardaba a salvo. Y oyéndolo, se quedaba muy perplejo. Porque le escuchaba de buena gana. Ahora, noten el diablo qué método usa. Los versículos 21 al 28 de Marcos 6. Marcos capítulo 6, versículos 21 al 28. Pero venido un día oportuno, hermanos, el diablo no pierde una oportunidad. Mientras nosotros estamos durmiendo, el diablo planea cómo matarnos o cómo hacernos caer. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, noten que el diablo aprovechó una fiesta. ¿Saben de que en esta fiesta se estaba bebiendo agua? ¿Saben de que la primera vez que vine a Guatemala, yo le dije a los hermanos, tengo sed, denme agua, y me llevaron una soda? Yo quería agua para tomar, agua, y me dice mi hermana, diga agua pura. ¿Me entienden? O sea que hay que, hoy sí hace, cuando quiero tomar sed, cuando tengo sed, les digo a los hermanos, quiero agua pura, porque si digo solamente agua, me van a llevar una soda. Y no tomo soda yo. Noten cómo dice, que aquí en esta fiesta estaban borrachos, estaban bebiendo vino. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos y los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, noten que aquí está la hija de Herodías, el tercer integrante. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieran y yo te haré. Y le juró. Para que Herodes haya dicho esto, es que estaba bien patudo. Nosotros tenemos en El Salvador dichos, hermanos. Cuando nosotros decimos en El Salvador, este está bien patudo, ¿sabe qué significa? ¿Ah? Está bien borracho, ya por caer en las cunetas. Herodes estaba bien borracho. Para que haya dicho esto, estaba bien borracho. Estaba bien patudo. Y dice, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieran y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te haré hasta la mitad de mi reino. Estaba bien borracho para que dijera esto. Saliendo ella, dijo a su madre, noten que la hija fue donde la madre. Noten estos detalles, fue primero donde la madre. O sea, quien dominaba al rey. ¿Y a la hija quién era? La madre Herodías. Y noten cómo dice. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? ¿Qué creen ustedes de que le iba a decir Herodías? Esta es mi oportunidad. Pídele la cabeza de quién? De Juan el Bautista. Terrible. Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero, noten cómo dice, quiero
que ahora mismo me des en un plato la cabeza de ¿qué? De Juan el Bautista. Y dice el texto más adelante que al instante le llevaron en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dice la sierva del Señor, Elena de Guay, en el libro de Sedato a las Gentes, dice que el ambiente que se sintió allí era un ambiente macabro y satánico. Ahí se hicieron presentes todos los demonios ahí en esa reunión. Ese ambiente satánico, llevar en un plato la cabeza del profeta de Dios, hermanos, eso es satánico. El diablo mató al profeta usando una coalición impía de un rey apóstata, de una prostituta y de una hija. Se unieron con un solo propósito: acabar con el profeta. ¿Sabe, hermanos, que esto se va a volver a cumplir? En el tiempo del fin también va a haber una coalición impía. Pero ahora vamos a ver de que estos tres integrantes, Herodían y la hija, representan a sistemas en Apocalipsis. Vamos a ver que el rey Herodes representa a los reyes políticos de toda la tierra, que se van a unir con la ramera. Herodías representa a la gran ramera de Apocalipsis 17. Y la hija representa a las hijas de la gran ramera. Es lo mismito, porque las historias son tipológicas. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. ¿Saben, hermanos, que el diablo es astuto? Esto mismo hará con el remanente. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, de que el diablo va a perseguir al remanente? Algo tiene el remanente que el diablo no lo puede tolerar. Vimos anoche que este remanente guarda ¿qué? Los mandamientos. El tercer Elías representa al remanente del tiempo del fin. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Noten que aquí hay tres integrantes. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién? La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Noten que aquí están los reyes de la tierra, que está representado por Herodes, y Herodías se representa a la gran ramera. Noten, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que en esta coalición impía se está bebiendo vino también, como en la fiesta de Herodes. Noten qué interesante. Ahora, vemos aquí una ramera fornicando con los reyes de la tierra, así como Herodías fornicaba ¿con quién? Con Herodes. Busquemos ahora a las hijas. Apocalipsis 17, versículo 5. Apocalipsis 17, versículo 5. Noten cómo dice: y en su frente, noten cómo se llama esta ramera, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de ¿qué? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta madre tiene ¿qué? Hija. Mire qué interesante. Estas hijas también son rameras. Y mire qué extraño. Esta mujer, que es madre, no tiene ningún hijo varón. Todas son hijas. Y las hijas son ¿qué? También ¿qué? Ramera. Hermanos, ¿quieren que les diga a quiénes representan estos tres poderes en Apocalipsis 17? Yo pudiese quedarme acá y dejar este mensaje ambiguo para que usted pueda imaginarse cualquier cosa.
pero sería un predicador desleal a la palabra. Así que mi deber es decirle la verdad y los resultados se los dejo a Dios. Yo he venido acá desde Tecoluca, El Salvador, para predicar la verdad. Yo no he venido para entretenerlo. Así que mi deber es predicar la verdad. Así que los resultados se los dejo a Dios. Lo que es de Dios, es de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Lo que es de Dios nadie lo arrebata de su mano. Así que ustedes tienen que orar para que el mensaje llegue a los corazones, no para que yo lo cambie de la forma de predicar. Porque una vez me dijo un hermano, cambie su forma de predicar. No, yo no puedo hacer eso, hermano. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a aquellos predicadores que por temor no quieren decir la verdad? ¿Saben cómo le llama la Biblia? En Isaías 56, versículo 10 al 11, le llama perros mudos que no quieren ladrar. Noten que en la Biblia no solamente hay textos que hablan Dios es amor, hay textos fuertes también. Si yo como predicador opaco la verdad por temor supuestamente a ofender, Dios me dice, Rafael Díaz, sos un perro mudo que no quiere ladrar. Así que yo he venido aquí para predicar la verdad. Y no puedo ser ambiguo con los temas. Tengo que predicarles la verdad, hermanos, porque la verdad trae salvación. ¿Saben, hermanos? Voy a hacer un paréntesis. ¿Saben por qué yo predico así? Porque dice el dicho que uno aprende de sus padres. Mi padre espiritual ya murió. Mi padre espiritual que me ganó para Cristo es el hermano Arcadio García, gran famoso predicador, que casi en todo Centroamérica lo conocían. Chaparrito es el hermano, pero tremendo para predicar, gran conferencista. Directo, tajante, pero bíblico. Yo salí en una campaña evangelística que el hermano Arcadio García fue a dar en el año de 1998 a Tecoluca, la iglesia adventista de Tecoluca Central. Si el hermano Arcadio García no hubiese predicado fuerte y directo, yo no estuviera aquí predicándoles a ustedes, hermano. Estuvieran en la cárcel o bajo 7 cuartas. ¿Saben qué significa 7 cuartas? ¿Saben? 7 cuartas, estar bajo 7 cuartas, ¿qué significa? Muerto. Porque la verdad trae salvación. Cristo dijo, y conoceré la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Así que yo he venido acá para predicar la verdad. Pongan atención. En Apocalipsis estamos tratando con sistemas falsos y apóstatas. La ramera, la madre de las rameras, ¿sabe a quién representa, hermano? ¿Quieren que les diga? Al sistema católico romano, como sistema. No estamos criticando a las personas, porque allí en ese sistema hay pueblo de Dios que va a salir y va a conocer la verdad. Pero como sistema, es un sistema apóstata, es una iglesia que ha adulterado la verdad y la ha pisoteado. Y es la madre de la ramera. ¿Quiénes son las hijas? ¿Quiénes son las hijas? Representa a las iglesias protestantes que siguen las doctrinas de la madre. ¿Qué iglesia es la que se inmiscuye con la política y con los reyes de la tierra? El sistema católico romano. ¿Saben, hermanos? Que según la profecía, al final de la historia, las hijas se van a unir con la madre para buscar la ayuda del poder civil, para que unidos persigan al remanente, igual como en los días de Cristo. Va a haber otra coalición impía. Mire qué interesante. Las iglesias protestantes están divididas doctrinalmente. Testigos de Jehová, mormones, pentecostales, montón de iglesias evangélicas. Pero según la profecía, va a haber un momento donde estas iglesias se van a unir. Hay un tema aquí en el seminario que hablo del ecumenismo. Se van a unir, pero ¿para qué? ¿Para exaltar la ley de Dios, va? No,
para invalidarla. Va a haber otra coalición impía, pero habrá un remanente que no va a querer unirse. Entonces vendrá ¿qué? La persecución. Igual como fue con la muerte de Juan el Bautista, habrá una coalición impía. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14 dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Sabe quién simboliza el dragón en profecía? Aparte de Satanás, tiene otra aplicación. El dragón representa a los poderes políticos que al final de la historia van a ser perseguidores, son como el dragón. El dragón representa a los poderes políticos. ¿Quieren que se lo demuestre? Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. ¿Saben, hermanos, que Dios le llama a Faraón el gran dragón? ¿Quién era Faraón? ¿Era un religioso? ¿Era cristiano Faraón? No, era un faraón pagano, impío, de Egipto. Ezequiel 29:3. Noten cómo dice. ¿Lo tienen, hermanos? Ezequiel 29:3. Dice el texto. Leámoslo. Ezequiel 29:3. Dice lo siguiente: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, ¿el gran qué? El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Noten que Dios le llama a Faraón dragón, porque el dragón en las profecías representa a los poderes políticos que al final van a dar leyes y decretos que van a ir en contra de la ley de Dios y perseguirán al remanente. Pero noten cómo dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Es la última fase perseguidora del sistema papal. Así como el papado persiguió a la iglesia durante la Edad Media en la mal llamada Santa Inquisición, a este sistema se le va a sanar la herida de muerte y va a volver a perseguir. La bestia es la fase perseguidora del papado cuando vuelva a perseguir a los hijos de Dios. Y de la boca del falso profeta. Aquí vemos una trinidad satánica. El dragón falsifica la obra del Padre. La bestia falsifica la obra de Cristo. La bestia es el anticristo. Y el falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. Así como el Padre le da toda autoridad al Hijo, el dragón le da su trono y su poder a la bestia. Así como el Espíritu Santo habla en nombre de Cristo, así el falso profeta o la imagen de la bestia habla en nombre de la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Todo cuadra perfectamente bien. El falso profeta, ¿saben a quién representa en el tiempo del fin? Es otro nombre dado a las hijas. El falso profeta es otro nombre dado al protestantismo apóstata, que al final se va a tornar en perseguidores, así como los judíos. Según la profecía, todas esas iglesias evangélicas van a dejar a un lado sus diferencias doctrinales y se van a unir en puntos comunes para perseguir al remanente. Va a haber otra coalición impía. Y alguien puede decir, hermano Rafael Díaz, ¿será que usted no está siendo muy extremista? ¿Cómo otros cristianos van a perseguir a otros cristianos? Solo veamos la historia pasada. Los judíos se unieron. Y en la historia del fin, las iglesias evangélicas se van a unir con la madre para perseguir al pueblo de Dios, hermanos. Y esto no es ningún alarmismo. Esto está revelado en las profecías bíblicas, hermanos. Va a haber otra coalición impía. El mal se va a unir
para perseguir al remanente, a los hijos de Dios, porque el diablo lo que busca es invalidar la ley de Dios. El pleito, la ira, el odio es porque el remanente guarda y exalta los mandamientos de Dios. Voy a leer, hermanos, quiero leerles por lo menos 2 citas de un poderoso libro llamado El conflicto de los siglos. No, una cita es del conflicto de los siglos y las otras 2 citas es del boletín de la Conferencia General, pero son citas escritas por la misma autora. ¿Saben quién escribió el libro Conflicto de los siglos? ¿Conocen ustedes qué es el libro Conflicto de los siglos? El año pasado, no sé si aquí pasó esto. ¿Qué pasó el año pasado con la iglesia adventista? Se repartieron a nivel mundial 172 millones del conflicto de los siglos. ¿Hicieron eso aquí? Ok. ¿Saben, hermanos? Ese libro Conflicto de los siglos, para mí, después de la Biblia, es el libro más importante para mí. Después de la Biblia. ¿Saben que el libro Conflicto de los siglos es un comentario de Daniel y Apocalipsis? ¿Y saben qué es lo que dijo la escritora de ese libro, Elena de White? Que ese libro se publicara como hojas de otoño. Hermanos, no tengan miedo, regalen ese libro, regálenlo, compren. En lugar de comprar una Coca-Cola, compre un libro y regálelo. Mucha gente va a conocer la verdad por leer ese libro. Y la autora dijo que este libro debía de regalarse y expandirse como hojas de otoño. Porque el libro Conflicto de los Siglos, hermanos, nos revela en lujo de detalle lo que el diablo le hará a la iglesia en el tiempo del fin. Tremendo libro, hermanos, Conflicto de los Siglos. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 574. ¿Saben, hermanos? Yo en mi pueblo, en mi ciudad, tengo muchos amigos. Me conocen por mis redes sociales y también me conocen porque yo pinto. ¿Saben que yo pinto? Yo dibujo, yo pinto, yo soy artista. Cuando yo estoy predicando, aparece un mural aquí atrás, es un mural que está pintado en la pared, yo lo he pintado en mi iglesia. Es un mural que yo pinto. Mucha gente me conoce y resulta que yo tengo muchos amigos de todas las iglesias y yo comparto, yo regalo libros de ellos, yo compro libros y regalo. Otros hermanos me mandan libros para regalar y resulta que uno abogado, yo le regalo un libro, Conflicto de los Siglos, y me dice, después de que lo vi, que qué teólogo había escrito ese libro. Y yo le dije que no era un teólogo, sino que era una mujer sencilla que solamente 2º grado había estudiado. ¡Qué poderoso libro! Y sabe, hermanos, quiénes son los que más leen esos libros. Y nos llevan a la delantera, hermanos. Yo me quedé impactado. Hermanos, yo quisiera tener mucho tiempo para hablar de mi experiencia que tengo, hermano. Una vez un licenciado me invita a su casa, allá en la capital, fui a visitarlo. Y por curiosidad, empecé a ver la enorme biblioteca que tenía él en su casa. ¿Y sabe qué es lo que encontré? ¿Sabe qué es lo que encontré? Libros de Elena de White. Ni tan siquiera adventista. Mire, usted conoce esta actora. Tremenda actora, me dijo. Aquí le va otra. Yo tengo un sacerdote católico que es amigo mío. Y yo le pregunté que qué opinaba de Elena de White. ¿Saben qué es lo que me dijo? Tremenda escritora, ya he leído sus libros, me dijo. Los que leen más los libros de Elena de White son los sacerdotes católicos. En mi canal tengo un testimonio. Ya les voy a leer la cita. En mi canal tengo un testimonio porque yo recién entrado a la iglesia, entré como llamará de Tusa. ¿Saben qué significa ese dicho? Llamará de Tusa. ¿Entienden ese dicho, hermano? Llamará de Tusa, que uno anda activo, anda bien enfogonado, activo, emocionado yo. Y con otro hermano fuimos a meterlos a la catedral de San Vicente. Hay una gran catedral que se llama la Iglesia del Pilar. Tentando a la bestia nosotros. Y fuimos a meterlos a la Iglesia del Pilar.
Y lo dijo el párroco, ¿a quién buscan, jóvenes? Queremos hablar con el párroco. Y era diciembre, entonces el párroco lo dijo, el sacristán, quiero decir, el sacristán, el que anda ahí. Por el momento el sacerdote está bautizando. Así que lo esperamos. Así que salió el bien amable, el grande, el sacerdote. Y los atendió bien amablemente. Y los preguntó que qué es lo que deseábamos. Y nosotros llegamos tranquilos con otro hermano. Y le preguntamos, nosotros venimos aquí por dos cosas. Nosotros estamos estudiando con los adventistas del séptimo día la Biblia. Queremos pedirle un consejo. ¿Qué opina usted? ¿Seguimos estudiando con ellos o no? ¿Saben qué es lo que me dijo? Yo bien me acuerdo que me tocó la rodilla y los dijo, sigan estudiando con ellos. Saben la verdad. Y la otra pregunta que le dijimos, ¿qué opina usted de la escritora Elena de White? Yo pensé que me iba a decir alguna cosa mala, como ¿han visto ustedes gente cómo se expresa mal de Elena de White? Que bruja, que no sé qué, eso lo Pero es la gente ignorante que dice así, pero los sacerdotes católicos, los que estudian, saben perfectamente bien y leen esos libros. Y él me dijo que había leído El conflicto de los siglos. Tremenda escritora, Elena de White, me dijo. Un sacerdote católico hablando en bien de Elena de White. Esa gente que habla mal de Elena de White es gente que nunca ha leído. Se los aseguro. El libro El conflicto de los siglos es un libro poderoso, hermanos. Y los invito. Si usted es adventista y no conoce lo que dice ese libro, lo siento mucho, hermanos, usted no es adventista. Hay muchos hermanos que no leen. Yo los invito, hermanos, que lean ese libro, poderoso libro, Conflicto de los Siglos. Noten cómo dice esta cita del Conflicto de los Siglos. Voy a tomar agua para leerles esta cita. Qué tremenda esta cita. Conflicto de los siglos, página 574, párrafo 2. Noten que lo que dice Elena de White en este libro ya lo estudiamos en la Biblia. Lo que dice ella no se lo sacó de la manga de la camisa, sino que está comentando lo que acabamos de estudiar. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, noten cómo dice ella, triple alianza. Este país, o sea, los Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Noten que ella dice que habrá una ¿qué? Triple alianza. ¿De qué está hablando ella? La madre, los reyes políticos y las hijas se van a unir ¿para qué? Para matar al tercer Elías, que representa ¿a quién? Al remanente, al pueblo de Dios. Boletín de la Conferencia General del mes 4, día 13 de 1891, dice, noten cómo dice, la palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante. Oigan, hermanos, las hijas se van a unir ¿con quién? Con la madre. Y esto no lo podemos apartar, hermanos. Esta es parte de la profecía. Noten, el llamado mundo protestante formará una coalición. ¿Qué es una coalición? Una unidad con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estará en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida de supremacía y que se volverá a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Poderosa cita, hermanos.
Yo cuando leo esta cita, este calofrío me da. La historia se va a volver a cumplir, hermanos. Y sabe, hermanos, que el diablo no cambia su táctica, sino que la refina. Siempre que pasa una desgracia, ¿a quién le echa la culpa? Al remanente. Siempre el diablo ha perseguido al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? Usando la iglesia y el Estado. Usando la iglesia y el Estado. Para terminar, noten esta cita como dice. Esta es una revista que está en inglés, Review and Herald, del 26 de diciembre de 1899. Con esta cita voy a terminar. Así como Cristo fue odiado, noten, la historia se vuelve a repetir. Así como Cristo fue odiado sin causa, también será odiado su pueblo por ser obediente a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Todos los que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Y dice, si aquel que fue puro, hablando de Cristo, santo e inmaculado, que hizo bienes y solo bienes en nuestro mundo, fue tratado como un vil criminal y condenado a muerte, sus discípulos no deben sino esperar un trato similar. ¿Noten? ¿Se va a volver a cumplir la historia, hermano? Sí. No importa cuán impecable sea su vida e intachable su carácter, se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos serán menospreciados y hollados. Esta cita, hermanos, dice con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. El diablo busca invalidar la ley de Dios. Noten, con el pretexto de hacer el bien. ¿Saben, hermanos? En estas noches vamos a hablar acerca de ese tema. Saben que según la profecía, la marca de la bestia no va a venir con terror, así como la presenta Hollywood. ¿Cómo presenta Hollywood la marca de la bestia? Con terror, va. Esas películas de terror. Pero la marca de la bestia, según la profecía, va a venir con buenas intenciones que la gente no pueda detectar. Saben de que lo que está en apogeo hoy, hermanos, hay un tema que tengo donde hablo del ecumenismo. Lo que está en apogeo hoy, hermanos, ¿qué es lo que el mundo está ahí pendiente del mundo? ¿Qué es lo que está promoviendo el mundo, hermanos? Todo el mundo, los gobiernos políticos, el Papa en sus encíclicas, en las encíclicas Fratelli Tutti, Laudato Si, Laudato Deum. ¿Qué es lo que está impulsando los gobiernos políticos? ¿Qué es lo que está impulsando la ONU? ¿Qué es lo que está impulsando? La unidad, la Agenda 2030, unificación política mundial. Todos van con esa dirección. Unámonos. Hay que unirse. ¿Y saben qué es lo que están usando, hermanos? Con el pretexto de hacer el bien y supuestamente condenar el mal, pero lo que está detrás de eso, el diablo busca invalidar la ley de Dios. ¿Sabe qué es lo que están usando los gobiernos políticos? ¿El qué? El cambio climático. Están preocupados por la tierra. El cambio climático están usando. Pero ¿qué es lo que dice el Papa Francisco? En las encíclicas, ¿saben qué es lo que dice? Que para que la tierra descanse, hay que descansar un día a la semana. ¿Y saben cuál día es? El domingo. ¿No? Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero detrás de eso el diablo busca invalidar la ley de Dios. Nosotros sabemos, los adventistas, sabemos perfectamente qué es lo que se acerca. Esa falsa unidad. ¿Por qué es una falsa unidad? Porque lo que busca el diablo es invalidar la ley de Dios. Y los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien eso. Pero ¿saben, hermanos? No debemos de tener temor nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estos temas deben de servirlos de aliento para el pueblo de Dios, de esperanza. Porque si estamos con Cristo, seremos más que vencedores. No importa lo que Satanás haga con la iglesia. El que cuida su iglesia, el que dirige esta iglesia, ¿quién es, hermanos? Nuestra mayor preocupación debe ser que estemos con Cristo Jesús. Porque esa es nuestra victoria.
estar vestidos con la justicia de Cristo. Porque, ¿por qué la iglesia triunfó? La iglesia primitiva. Porque el que guía a la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Debemos de estar seguros de que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, hermanos. Porque nuestra victoria es estar con Cristo. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien esto. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien de que la iglesia iba a ser perseguida. Y por eso Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni persecución, ni angustia, ni hambre, nada nos separará del amor de Cristo. Porque esto siempre ha sido así, hermano. Mientras más somos fieles, vamos a ser odiados y perseguidos por la verdad, hermanos. Pero lo más importante es que nosotros estemos en las manos de Cristo y cubiertos con su justicia. Yo quiero ver a los hermanos que quieren estar vestidos con la justicia de Cristo. Yo quiero ver los que se pongan de pie como una muestra de que quieren entregar su vida a Cristo. Porque no tiene sentido, hermanos, de que nosotros en este seminario nos estemos empapando de conocimiento. Porque lo más importante es que nosotros estemos revestidos con la justicia de Cristo. Porque esa es nuestra victoria. En el conflicto final saldremos vencedores porque estemos con Cristo Jesús. Hermanos, vamos a orar. Yo sé que hay hermanos que llevan el control de las visitas. ¿Hay algún hermano que lleva el control de las visitas? Sí. Allá en Tecoluca así hacemos. Cuando llegan visitas está una hermana allá anotando los nombres de las personas. ¿Hacen eso acá? Espero que sí. Porque hay que orar por esa persona, hermano. Esas personas necesitan conocer la verdad. Porque el tiempo que vivimos este mundo está por colapsar, hermanos. Yo quisiera predicar otra clase de temas, pero no puedo. Porque estos temas son los que preparan al mundo para la venida de Cristo. Estos temas alertan al pueblo de Dios. Estos temas despiertan al pueblo de Dios. Porque todas estas profecías nos anuncian de que el tiempo está cerca. Vengamos de rodillas, hermanos, para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este mensaje que nos has traído, Señor. Gracias porque tus profecías son exactas y diáfanas. Pero te pedimos, Señor, de que no solamente queremos ser llenos de conocimiento intelectual, sino también necesitamos que tú mores en nuestros corazones, en los corazones de las visitas de cada hermano que está hecho presente. Cúbrenos, Señor, con tu manto de justicia, con tu amor y tu misericordia, porque de eso depende que nosotros salgamos victoriosos en este conflicto. No tenemos que tener temor a nada, Señor, si estamos contigo, Señor. Bendice a las visitas, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia de Chillac. Gracias porque permitiste que estos mensajes se predicaran en este lugar. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia se ha sentido en esta noche. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.